tercera exposición a cargo del ingeniero Ronald Cajima Ojeda en el tema de bancarrota hídrica, acciones ancestrales para la mitigación. El ingeniero Ronald Ancajima es ingeniero agrícola con más de 20 años liderando la planificación y gestión de recursos hídricos en el Perú, impulsor de enfoque de seguridad hídrica y conocimientos ancestrales como base para la resiliencia territorial. Ha liderado procesos en más de 10 cuencas del país, promoviendo la gobernanza hídrica a través de los consejos de cuencas y planes participativos. Lidera procesos de transformación territorial sostenible desde la gestión de los recursos hídricos, integrando tecnologías innovadoras, enfoques ancestrales y metodologías participativas. Especialistas en planificación hídrica desde el año 2008 a la actualidad. Elaboró los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas de Casma, Chancay, Guaral y Pampas, con metodologías de planificación con visión compartida. Creó y fortaleció los consejos de recursos hídricos de Cuenca en Chancay, Guaral y Pampas. Director y gestión de conocimientos en la Autoridad Nacional del Agua desde el año 2014. Aportó en la consolidación del Sistema Nacional de Gestión de Conocimientos en Recursos Hídricos. Desarrolló plataformas interactivas como la GCGIR para fortalecimiento institucional. Fundador y director de GESAGUA e Hidráulica INCA desde el año 2009 a la actualidad. La experiencia docente es amplia en las Universidades Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la Universidad Nacional de Jaén y en la Universidad Nacional de Colombia en Palmira. Invitamos, ingeniero, a dar su disertación. Bien, buenas noches, gracias por la invitación, colegas, amigos. Hemos escuchado cifras de verdad impresionantes, alarmantes, pero yo creo que dentro de toda esta visión, y más aún lo que les voy a mencionar ahorita de bancarrota hídrica, creo que hay una luz que se vislumbra al final, porque nos presentan, creo, hasta oportunidades, que lo dijo nuestro presidente del colegio, de esta necesidad de hacer una comisión de grandes presas, porque es importante. Yo quiero empezar esta disertación con alguna historia que empezó del año 2000 al 2005, cuando llegué a Casma como administrador de distrito de riego, y cuando hicimos los balances hídricos para la cuenca Casma, los que hemos hecho balances, sabemos una curva de disponibilidad de agua que crece en los momentos de lluvia y de ahí disminuye. Esa es la disponibilidad de agua. Y sobreponemos encima la curva de demanda, ¿no? Demanda que también más o menos permanece a lo largo de todo un horizonte de todo el año. Y normalmente la curva de disponibilidad de agua es bastante en los meses de diciembre hasta febrero, marzo. Pero hay una curva en Casma, en la subcuenca Sichín, que la demanda siempre era mayor que la oferta. ¿Y cómo es que hacen agricultura si siempre van a estar en déficit? Y obviamente la respuesta es que usan el agua subterránea. El agua subterránea en Casma la usan, miren ustedes, estamos hablando de ya 20 tantos años, 24. Y para ese entonces habían 6.000 pozos, 6.080 pozos que se vienen usando. Y la depresión del nivel freático se va incrementando. Anteriormente tenías agua a 20 metros de profundidad, ahora hay agua por encima de los 60 metros, en esos valles. Ese es un caso, por ejemplo, ¿no? Y luego participamos en la formulación de la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos.
Y cayó por mis manos un estudio muy interesante, una política del año 2007, en donde se hacía una evaluación de los proyectos a nivel nacional, 23 proyectos nacionales, Chavimoche, Chinecas, y los proyectos nacionales, ¿no? Con una inversión de más de 13.000 millones de dólares, 23 proyectos nacionales. Estos 23 proyectos han logrado incorporar algo de 300.000 a 400.000 hectáreas, incorporar a la producción. Y han mejorado la producción en más o menos 800.000 hectáreas a nivel nacional. Pero sin embargo, por el sobrerriego que hay por estos proyectos, por la mayor disponibilidad de agua, se han deteriorado 350.000 hectáreas. Miren ustedes, dato del 2007. Entonces, si nosotros hacemos un balance, ¿cuánto hemos incorporado a la economía? Nuevas, 350.000, 400.000 hectáreas. ¿Cuántas se han deteriorado? 350.000 hectáreas. Por mal drenaje. Y los que son expertos en suelos acá nos dirán de que un suelo con un mal drenaje pueden hasta acidificarse. Y un suelo ácido ya no es recuperable. Porque las partículas de la sal se han impregnado tanto al suelo que ya no es posible lavarlo. Entonces miren ustedes, ¿eh? Y eso lo decíamos en el 2007. Y lo escribíamos y lo publicábamos. Y bueno, nadie decía porque estábamos en crisis o una situación delicada. Y hemos esperado este año para que Naciones Unidas nos diga que estamos en bancarrota hídrica. Y colegas, definitivamente hay un mal manejo del agua. Hay un colega último que lo encontré en la puerta, me dice: Ronald, bancarrota hídrica sí es un problema, ¿no? Pero créame que dentro de todo esto yo le veo una luz de esperanza. Porque, miren, mi profesora, mi colega Rosa Emilio, nos muestra indicadores de cómo avanzamos, ¿no? Y yo le voy a mostrar ahorita con mi presentación 3 aspectos. ¿Qué cosa es bancarrota hídrica? Algunos ejemplos evidentes. ¿Cómo lo hemos hecho en el pasado ante situaciones de estrés, de escasez hídrica? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Ese es el orden de ideas. A ver, ¿cómo avanzo? Ok. Nuestra cuenta bancaria. Bancarrota hídrica es eso. Tenemos una cuenta bancaria, tenemos disponibilidad presupuestal, o en este caso hídrica, pero la usamos al extremo. Entonces, eso significa que nuestra cuenta de ahorro se está disminuyendo cada vez más y entramos en una situación, ¿cómo regreso? ¿Puede regresar? Regresa. Ya. Ok, yo un ratito voy a practicar acá. Ya. Regresa. Permite avanzar nomás. Ok, ya. Ya sé que esto... En fin, y miren ustedes, ¿eh? Pasamos de una situación de estrés hídrico, ¿no? Que hay una alta presión. Gracias. Mucha tecnología. Entonces pasamos de un estrés hídrico. Le hemos puesto ahí termómetros, ¿no? 30 grados de fiebre, por decirle así, ¿no? Pero nos vamos a recuperar. Sabemos que nos vamos a recuperar. Crisis hídrica, ya sube esto mucho más, esa temperatura, agudo, temporal, pero entramos en emergencia, pero probablemente nos vamos a mejorar. Pero en un tema ya de bancarrota hídrica,
entramos en una insolvencia. Entonces, y es importante comprenderlo, estimados colegas, comprenderlos, porque si entramos en una bancarrota no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Ya no debemos hacer lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar de paradigmas, tenemos que cambiar de mentalidad. Y estas acciones que nos dice, por ejemplo, de hacer una comisión nacional de presas es importantísimo, ¿sí? Porque es parte de la solución. Entonces, recuperar el viejo normal ya no, pues tenemos que gestionar una nueva realidad de bancarrota. Y miren ustedes que sí hay ejemplos. Yo les mencioné 2 ejemplos particulares que he visto cuando he estado como administrador de Distrito de Riego y cuando hemos estado en la parte de la formulación de la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos. Pero hay ejemplos alarmantes. Y cuando llegué a Ayacucho, me enteré de que ahí ya estaba los glaciares de Ayacucho, ya simplemente habían las estadísticas oficiales nacionales que ya habían desaparecido. Ahí ya no hay vuelta para atrás, desaparecieron el 100% de los glaciares de Ayacucho. Y efectivamente, 2018 hasta el 2023 se estaba haciendo el plan y no nos hemos encontrado con glaciares. O uno que otras manchitas de hielo, pero estacional, ya no era glaciar. Y el Guaitapayana, no sé si alguien es de Junín acá. Usted es de Junín. Y el Guaitapayana de Huancayo. El Guaitapayana que abastece a Huancayo, prácticamente el 70% está desaparecido. Los chamanes han hecho también su partecita ahí, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿ah? Entonces esos son ejemplos de esa liquidación. Pero vamos a los acuíferos. Casma es un valle agroexportador, pero Villacurí, por ejemplo, es una zona agroexportadora. Pero hay ya hace algunos años, varios años, se ha declarado simplemente agotado el acuífero. Ya no es posible perforar pozos. Agotado. Y en Caplina, la perforación de pozos ha llegado incluso a hacer intrusión marina, ¿no? Salinización de las aguas disponibles, freáticas. Esto, jóvenes, amigos, colegas, esto es parte de esa bancarrota hídrica. Pero ha tenido que decirlo Naciones Unidas para recién tomarle, ¿no? Ponernos a pensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gestionar ya una crisis, sino este nuevo término, bancarrota. Pero amigos, hay prácticas que nuestros antepasados ya lo hicieron. Vuelvo al Valle de Casma. El Valle de Casma, ahí está. El Valle de Casma es una zona con una gran potencialidad, pero con una gran limitación en el tema de recursos hídricos. Lo voy a tocar después. ¿Ok? Entonces, aquí es algo que ya quiero compartir con ustedes, un cambio de visión. Nosotros nos especializamos en gestión de recursos hídricos, en planificación de recursos hídricos, y tenemos dos visiones aquí, hay 2 visiones claramente puestas en la lámina. Una visión occidental, que habla pues de la gestión, de la producción homogénea. Aparecieron por algunos años en nuestros valles pues la producción de algodón, la producción de caña de azúcar, hay los boom económicos, por ejemplo, con la palta, con la páprica, y se empieza pues áreas inmensas a producir páprica. Entonces es parte de esa visión
moderna, entre comillas, que tenemos, ¿no? Y eso es pues la gestión del agua como la conocemos. Pero hay una gestión del agua que a lo mejor no la hemos escuchado, no la han escuchado, y que yo le he ido aprendiendo de a pocos. Y le llamamos la crianza del agua, ¿no? Entonces nuestros antepasados han tenido una visión diferente de cómo usar los recursos hídricos, con respeto. Y para ellos pues era una producción diversificada. No era para lo que nosotros hacemos en la actualidad homogénea, ¿sí? Hay una diversidad, una biodiversidad. Y no estamos diciendo aquí si es peor o es mejor, ¿no? Simplemente quiero que ustedes, por favor, se queden con esa idea y que existe, ¿sí? Entonces, porque vamos a plantear en base a esto algunas alternativas. ¿Puedes acercarte, por favor, a la parte superior? ¿No? Ahí está. Ok, pero córrete un poquito eco. Listo. Miren ustedes, acá hay una gráfica, una lámina de 3 pilares ancestrales, 3 visiones, acciones ancestrales que han hecho nuestros antepasados. Primero, almacenar el agua. ¿Sí? Almacenar el agua. Entonces, han hecho presas saltoandinas. Y la primera presa, y ahí les iba a comentar sobre Casma, fuimos administrador del sitio de riego de 3 valles, Nepeña, Casma y Guarmey. Entonces, llegamos al valle de Nepeña y fuimos a conocer nuestro ámbito y nos encontramos con la presa Colpa, en Ancash, en Nepeña, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y sorprendido porque una presa en tierra, un acabado rústico, ¿no? Hasta feo. No son las presitas esas modernas, bonitas, que las vemos tan bonitas, tan bonitas, tan bonitas que no funcionan a veces, ¿no? De concreto, con su fierro, su fierrito, su cemento, ¿sí? Pero esa tenía 1200 años y funcionaba. Entonces nuestros antepasados han hecho eso. Miren, les decía esto porque Nepeña, Casma y Guarmey están ubicados en la Cordillera Negra. Y la Cordillera Negra no hay glaciares, no hay hielo. ¿Y cómo existe el agua? Es un agua estacional. Agua en abundancia siempre hay, colegas. El ciclo hidrológico es un ciclo que siempre ha existido y siempre va a existir. Y tenemos que actuar inteligentemente, como lo han hecho nuestros abuelos. Entonces, no tenían agua. ¿Qué es lo que han hecho? Veían agua en cantidad en los meses de enero, febrero, marzo. Y el agua, en vez de que se discurra y se pierda, la almacenaban. Colpa era una de ellas, Ricococha es otra, ¿no? Coñorranra es otra. Cantidades de presas de hace más de 1000 años que funcionaban. Y no sé si tengo el tiempito, pero le voy a contar de Ricococha. Una presa de más de 1000 años también. Funcionaba, rústica, muy bonita, bueno, ahí. No sé a quién se le ocurrió hacer un proyecto nuevo. Destruyeron la presa Ricococha, que estaba un poquito más alta que Colpa. La destruyeron para construir una moderna. Por eso le decía, tan bonita, tan bonita, tan moderna, que nunca funcionó. ¿Por qué? Porque no han hecho un buen curado del concreto, la presa simplemente se agrietó, se cangrejó, se rajó y nunca almacenó ni una gota de agua. Colegas, por eso es importante que nosotros sepamos esto. Entonces, la primera acción, ¿no? Almacenamiento local, cochas y presas. Las presas saltoandinas, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Chancay Guaral tiene una batería de presas que están por encima de los 4.000 metros. Chancay Guaral tiene algo de 28 lagunas, 16 de ellas represadas, hace 100 años. Funcionan, estimados colegas. En el pilar 2, la retención natural.
los que hemos caminado en las punas, pues nosotros vemos, por ejemplo, hay bofedales. Y cuando tú te paras en el bofedal, como que rebotas, ¿no? Es un poco esponjoso, ¿no? Por es la condición natural del suelo. Funcionan como esponjas. Entonces, este manejo del bofedal también es importante. Y nuestros antepasados ya lo entendían. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Cuando hemos recorrido y lo he comprendido más en el trabajo que hemos hecho en Pampas, hemos recorrido la parte alta y me encontré con un apu. ¿Saben lo que es un apu, estimados colegas? ¿Saben lo que es un apu? Es un cerro. Es un cerro que nuestros antepasados le tenían cierto respeto. Pero cuando tú ves y dices, ¿es un apu, es un cerro? Uno dice, sí, pues es un cerro, es un apu. Y te quedas con esa idea, ¿no? Pero cuando yo vi ese cerro, supe de inmediato que era un apu. Por su belleza. ¿Saben cómo era? Era un seno. Un seno. Y encima un pezón. Y cuando tú lo veías en la inmensidad de la nada, decía, ¿qué es esto, Dios mío? Entonces fui donde la gente y le digo, ingeniero, ese es el Apus Jonta. ¡Wow! El Apus Jonta. Entonces dijo, ¿se podrá subir? Y subimos a la Apus Jonta. 2 horas para subir hasta el pezón. Y de ahí ver el paisaje. Y vimos cantidad de bofedales alrededor del Apu. Entonces nuestros antepasados han visto eso. Y para ellos un Apu era también un sinónimo de disponibilidad de agua. Por eso los apus, el jaguarazo, el osjonta. Y ahí entendí estas cosas, ¿no? De que el cuidado, el respeto que ellos tenían a estas expresiones naturales y la vida misma, la naturaleza a través de ese cerro, ¿no? Ese significado. Entonces, ese gran pilar es también mantener estos bofedales. Y por último, la recarga estratégica de los acuíferos a través de amunas y andenes. ¿Por qué hicieron, amigos, más de 1 millón de hectáreas de andenes? Es una cifra espectacular. El área agrícola de producción en nuestro país es de más o menos 2.600.000 hectáreas. Con esos vivimos, exportamos, comemos 2.600.000 hectáreas. ¿Sí? Sin embargo, según estadísticas del Ministerio del Midagri últimas, tenemos 13 millones. Hay cerca de 8 millones de hectáreas ociosas. Y tranquilamente podríamos ser una potencia alimentaria, ¿o no, jóvenes? Colegas, amigos. Claro que sí. ¿Y por qué nuestros antepasados hicieron 1 millón de hectáreas? 23 proyectos nacionales desde 1930 hasta la actualidad han incorporado 800.000 hectáreas. Sin embargo, Pachacútec nos ha dejado 1 millón de hectáreas listas para la producción. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Colegas, nada. Literalmente nada. Porque la gente dice, sí, lo estamos produciendo. ¿Para qué? Para su alverjita, su alfalfita, su papita, para sobrevivir. ¿Y ustedes creen que Pachacútec ha hecho eso para sobrevivir? Para producir, estimados amigos. Entre Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Cusco, hay más de 120.000 hectáreas de andenes en estado de abandono. Y sin embargo, ahí está concentrada la pobreza actual. El índice global del hambre, leanlo, estimados colegas, 2023-2024, indica que Huancavelica, Ayacucho y Apurímac encabezan el índice global del hambre. Y si encabezan el índice global del hambre, encabezan los niveles de anemia. Y eso es un crimen, estimados colegas. Y nuestros antepasados ahí hicieron producción. Porque hay más de 150.000 hectáreas en la zona sur. Y están en abandono. Y queremos chinecas
70.000 hectáreas adicionales que nunca las terminan. Chavimochic, en buena obra se está haciendo. Pero jóvenes, colegas, amigos, demos una mirada a esto que ya hemos hecho. ¿Sí? Y aquí les voy a dar 4, lo que hemos visto. ¿Puedes acercarte a la presa, a la foto izquierda? Ahí. Miren ustedes, esta imagen la tomé en el 2016. Esta es la presa Colpa. Maravillado con lo que veía, estimados amigos, ¿no? Al inicio no tanto, porque decía, ¿quién hizo esto? ¿Por qué se ha acabado tan feo? ¿No? Que eso lo habían hecho los gentiles, me dijeron los amigos de la comunidad. Y yo, ignorante, los gentiles, decía, ¿quién habrá sido? Los terratenientes, ¿no? Y le pregunté, menos mal que había un arqueólogo en Casma, el doctor Samaniego, me dice, ingeniero, los gentiles son los antiguos pobladores antes de los incas. Wow, le digo, o sea, yo he visto una presa ahí arriba. ¿Qué presa ha visto? ¿Por dónde ha visto? Le dije, ya, es la presa Colpa. Eso tiene más de 1000 años, aproximadamente 1200 años. Miren ustedes, y todavía funciona. Y ahora hay obras que el gobierno hace y en la inauguración se desploman. No se caen, sino se desploman. ¿No? Estimados amigos, tenemos ahí las presas altoandinas, ese ejemplo de resiliencia. Resiliencia es justamente esa adaptación a esos graves problemas que nos enfrentamos. Otro aspecto, las cochas. Las cochas son esos pequeños, ¿puedes acercarte a esa imagen, a esa foto? Esta es una imagen que tomé en Chancay Huaral, en Guayopampa. Cuando llegué a esta zona, cada parcelita tenía su cochita. Y le dije, ¿quién hizo esto? No, ingeniero, esto lo han hecho mis abuelos, los abuelos de mis abuelos. Y ahí entendí que esto era una práctica también ancestral, que era almacenar el agua que venía en la noche para poder regar en el día. Entonces, estas eran las cochitas. Y ahora tenemos un programa nacional, no sé si hay alguien de Sierra Azul acá, pero lo voy a decir, así hay alguien, ¿sí? Y si hay alguien de agro rural, también lo voy a decir, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un programa nacional, agro rural, Sierra Azul, PSI, que publican con orgullo, en buena hora para ellos, la inauguración de una cochita de 200.000 metros cúbicos. Amigos, y eso no soluciona problemas. Lo que solucionan problemas son las presas de mayor capacidad, por encima de 1 millón de metros cúbicos. Pero una presita, 70.000 metros cúbicos, 80.000 metros cúbicos, 200.000 metros cúbicos, eso en realidad sirve para las familias que están a su alrededor, pero no solucionan problemas. Esos programas, esa construcción, debemos dejar que la propia comunidad lo haga, porque la comunidad ya lo hizo, miren ustedes. Y nosotros estamos perjudicando ese conocimiento que ellos ya tienen. ¿Por qué? Porque le metemos maquinaria, le ponemos geomembrana y queremos almacenar agua. Cuando la función de esas cochas no era para almacenar, era para retener el agua y que el agua se infiltrara y que meses después apareciera como puquios. Esa era su verdadera funcionalidad. Pero ahora no, pues, ¿no? Entonces, alguien le pasen la voz, por favor, a los amigos de... Yo me encargo de escribirlo también, no se preocupen, ¿eh? Ok, entonces tenemos acá, pero es una práctica ancestral, pero hay que hacerla. Otra más. Ahí tenemos el rol de los fedales. Puedes acercar, este es el Apu Junta. ¿Puedes acercarte a la foto, amigo? Miren, acércate al Apu. Es un Apu, ¿no? Cuando ustedes lo ven, yo dije, ¿me podré subir ahí? Y lo hice, estimados amigos, de verdad, maravillado. Y algunos amigos me dicen, ingeniero, si esto estuviera más despejado, podríamos ver hasta Nazca,
no lo vi porque estaba pero maravillado, definitivamente. Este es un apo, le presento a la posjunta. ¿Sí? Acércate por favor de nuevo. Y había vicuñas ahí, sube, sube. Es un lugar hermoso. Jóvenes, conozcamos nuestro territorio. Los invito. Cuando vayan a Ayacucho, yo estoy ahí. ¿Sí? Recorremos estas cosas, ¿no? Tenemos tantas maravillas por conocer. Los andenes. El mejor ejemplo de gestión territorial, los andenes. ¿No? 1 millón de hectáreas. ¿En qué situación? En abandono. Las amunas. Ya creo que la conocen también las amunas, ¿no? Las amunas básicamente es la captación de agua de lluvia, llevarla por unos canales que le llamamos canales amunadores, almacenar en algunos reservorios y que aparezcan meses después como puquiales. Esas son la función de las amunas. Entonces, estimados colegas, voy terminando con esto. Hemos visto lo que ya hemos hecho, ahora lo que tenemos que hacer. Un modelo integral para una nueva realidad. Y los pilares de la seguridad hídrica: agua para las personas, para la producción, para la naturaleza, la gestión de riesgo y la gobernanza. Agua para las personas, amunas. Agua para la producción, andenes. La gestión de riesgos, presas y altoandinas y cochas. Gobernanza, ya los consejos de recursos hídricos en la actualidad. Y agua para la naturaleza, bofedales. Seguridad hídrica, colegas. ¿Y ya lo hemos hecho? Ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ya lo hemos hecho todo. Lo único que le hemos puesto ahí, la gobernanza. Pero Pachacuti se encargó de eso, ¿o no? Claro, que había un orden. ¿Ok? Entonces, debemos fortalecer esa gobernanza hídrica. Cuando hablamos de gobernanza hídrica, es justamente este enfoque que nosotros le ponemos en gestión sostenible del agua, el enfoque GIR, el trabajo con las comunidades, con la academia, con el sector privado, con los tomadores de decisiones y el fortalecimiento de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, ¿no? Y aquí a ustedes, veo varios jóvenes acá, este mensaje es para ustedes, ¿no? Hay un mandato tecnológico. Ahora, ustedes acceden a información mucho más rica en tiempo real, con la inteligencia artificial, ¿sí? Pero usémoslo. La inteligencia artificial de por sí no es inteligente, es información. Quienes somos inteligentes somos nosotros y hay que usarla. Entonces, ustedes tienen un gran reto, ¿no? Necesitamos su capacidad de análisis, su capacidad de cuestionar las cosas. Miren, el docente tenemos ahora, creo que una nueva misión. Ya no podemos ir a una universidad a llenarlo de conceptos, porque Gemini lo hace mejor. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que ir es a darles vivencias, experiencias, ¿no? A tratar de analizar y comprender con ustedes cuál es el problema, cuáles son las acciones. ¿De acuerdo? Y por último, penúltimo, sincerar los balances, sincerar las cuentas, hacer inversión estructural, estimados colegas. El año, miren ustedes, ¿qué hice? Ya. El año pasado nos llamaron para participar de un plan de afianzamiento hídrico nacional y formular un plan nacional de construcción de presas altoandinas. ¡Ay, qué bacán! Ya por fin, ¿no? Vinimos, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, mi amigo Enrique Aguilar, ya Ronald, un mes trabajando, full. Presentamos y a los 5 días ya no era jefe. Ya no era jefe.
A los 4 días ya no había ministro. Y se acabó la idea. Por eso es importante este nexo con el Colegio de Ingenieros, con la academia, para que estas ideas perduren en el tiempo y se hagan. Es momento de hacerlo, estimados colegas. Miren, cuando hemos hecho el plan nacional, el plan de recursos hídricos de la cuenca Pampas, identificamos 50 presas, grandes presas, en la cuenca, entre Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. En Ayacucho habían 18 presas o 19 presas. Fuimos a visitar de las 19 presas 10 de ellas para hacer un balance en qué situación estaba. De las 10 que visitamos, 9 no funcionaban. ¿Y eso tiene nombre o no? ¿Cómo se llama? Corrupción. Digámoslo con todas sus letras. Corrupción. Por eso el trabajo de las presas altoandinas funcionan, pero obviamente tiene que cumplirse las especificaciones técnicas. Chancay-Huaral lo ha hecho hace 100 años, 1923 empezaron con las primeras presas. 2026 y siguen funcionando. Y Chancay-Huaral tiene 60 millones de metros cúbicos permanente para los momentos de estiaje. Y no solamente eso, han trasvasado agua del Mantaro a través de un túnel de 2 kilómetros hacia la cuenca Chancay-Huaral. Tienen 70 millones de metros cúbicos. Y ahí está funcionando. La presa Cuchuquecera en Ayacucho, 80 millones de metros cúbicos. Abastece a 17.000 hectáreas y a toda la ciudad de Ayacucho. 300.000 personas. Funciona, estimados colegas, pero son infraestructura que requiere mucho cuidado, mucho tecnicismo, ¿sí? Mucha técnica y obviamente los estudios. Bien, ya no los canso, estimados colegas, y con esto me despido. El agua no es solamente un recurso que debemos administrar frente a la escasez, es un capital natural. Muchas gracias. Señores asistentes, invitamos a los señores expositores. Si hubiera algunas consultas de los presentes, por favor, ¿podrían alzar la mano? Sí, sirve. ¿Hay algunas consultas? Bueno, si no hubiera consultas, damos un... sí. Ronald nos ha hecho conocer, ¿no?, un caso archiconocido, ¿no?, que el ingeniero Santayana lo ha expuesto en otras partes, ¿no? El acuífero Caprina, donde está el acuífero La Yarada, ¿no? Y que ahorita está en veda. Está en veda desde hace 30 años, con decretos supremos, resoluciones jefaturales de la ANA, etcétera, ¿no? Eso está en Tacna, ¿no? Pero en Tacna también está la cuenca Locumba, donde conversaba con Ronald antes. En la parte alta hay una subcuenca Cayazas que está en bancarrota y tiene que ver con lo que dice la autoridad, la inacción, ¿no? Sao de Perú trasvasa aguas dulces, superficiales y subterráneas hacia Moquegua. Ahí está la bancarrota que saca esa agua fuera de la cuenca, ¿no? Y con una sola resolución se puede solucionar eso, ¿no? Entonces la autoridad lo está dejando de hacer, etcétera. Incluso nuestro amigo José Aguilar, ¿no?, no hizo mucho, porque también de hace tiempo viene esto. Entonces, hay resoluciones que consiguen más agua que muchas obras muy caras. Entonces, será materia en otro momento incidir más en esa subcuenca Cayazas, que la conozco bien, porque yo estuve administrador técnico en esa zona, ATDR, le puse una multa a Estado de Perú, y más bien me dieron forata, ¿no? Entonces, es un tema poco conocido, será materia en otro momento de poner más información, ¿no? Entonces, también es un caso que le haremos conocer con más detalle, con números, y nadie está contra el Estado de Perú. El Estado de Perú que se quede 1000 años, pero ya desalinizando agua de mar, ¿no? Entonces, está también la autoridad durante muchos años
ha estado haciendo oídos sordos a reclamos de las comunidades, de los agricultores, que son los más débiles en la cadena de la gestión del agua, ¿no? Simplemente información de esa zona que la haremos llegar directamente al expositor, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que hay otra persona. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Una pregunta, ingeniero. Yo quería preguntar ¿por qué no podemos usar como antes hacían, ¿no? Antiguamente, ¿no? Los puquios o las aguas termales de las rocas, usar y no usar el agua potable, ¿no? Ese sería, ¿no? Un aporte como antes, ¿no? Usar las aguas. O como los romanos, la construcción, ¿no? Antigua, cómo construían aguas manantiales, traían a la ciudad. Algo así, ¿no? Gracias, colega. La idea no es volver a 1200 años, ¿no? Pero sí, obviamente, tenemos ahora mayores recursos tecnológicos, conocimientos, y podemos usar nuestros recursos, y por eso le decía es que veo una luz al final del túnel, ¿no? Porque esto nos obliga a cambiar, a pensar diferente, y tenemos que pensar diferente, ¿no? Hacer programas nacionales de afianzamiento hídrico, con un programa acompañado con su programa nacional de construcción de presas altoandinas, un programa nacional de puesta en valor de los sistemas de andenes, pero no de recuperación de andenes, como está haciendo los amigos del Midagri en la actualidad, ¿no? Ellos están haciendo reconstrucción de andenes. ¿Pero para qué queremos reconstruir andenes? ¿Para verlos bonitos? No creo que sea para eso, ¿no? Entonces la métrica que ellos tienen es el metro de andenes reconstruidos, y debería ser la métrica, la tonelada de alimentos producidos por hectárea de andenes, ¿no? Producción. Y eso es lo que podríamos hacer ahora, estimado colega, ¿no? O sea, tener por eso les puse esa lámina de la que es la visión actual, occidental, y la que era la visión ancestral de la cosmovisión, ¿no? Entonces no estamos comparando ninguna de ellas, si es buena o mala, simplemente tengámoslo en cuenta para cambios estructurales, ¿no? Sí, Buenas la última, noches. por favor, por la hora que estamos. Sí, Buenas sí. noches. Los elementos para la gestión del agua, a veces nos quedamos cortos. En el año 1991 participé en lo que era el afianzamiento hídrico de lo que era Centroamín, Perú, para sus centrales hidroeléctricas. Dentro de ello, el desarrollo de lagunas de la cuenca del río Huachón. No sé si conoce el nevado Huacururuncho. Debajo de él hay una laguna, Jaico, se represó. Pero estas lagunas, sobre todo a esa altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, hasta 5.000 o hasta llegando hasta la punta, todas ellas responden a las materias hidrogeológicas. Las lagunas que siempre están a estas alturas son lagunas del tipo colgantes por su formación geológica. Tuve la suerte de construir un dique con concreto, bien hecho, y que está funcionando 1.5 millones de metros cúbicos, que es el dique Pachapata. Y hay otro dique más. Creo que hay mucho por decir sobre las represas, que cuando se junta un cierto grupo se cierra en el conocimiento y no se apertura. He desarrollado una segunda represa, pero esta represa es del tipo sublacustre, en la laguna La Victoria, en la cabecera del río Paucartambo. Ahora, ¿cómo es eso? El dique sublacustre no tiene represa, no hay concreto. Lo que sí se ha hecho es un túnel. Pero tiene que participar el conjunto de profesiones que, si no lo hacemos de esa forma, nos aislamos y llegamos a esto. A que yo no soy ingeniero civil, por si acaso, soy ingeniero mecánico de fluidos, ¿no? Que tengo mucha relación con ustedes, con la ingeniería agrícola, sí, la tengo.
¿no? Porque todas esas lagunas, aparte que sirvió para seguir abasteciendo agua, sirvió para afianzar las centrales hidroeléctricas, que ahora, lamentablemente, están en manos privadas, la de Yuncán y la de Yaupi, y la que estaba en proyecto, la central hidroeléctrica del Caño, o hacia abajo, la dejé en proyecto, en estudio, porque se privatizó, ¿no? Y también, además, la cuenca de la vertiente que da a la parte oriental, ¿no? Hay inmensas lagunas que se puede traer para este otro lado, hace trasvases. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque simplemente nos cerramos un grupo en hacer, para mí, el último Muritos, igual lo que usted dijo en Huancayo. En Huancayo, ¿no? En Huaytapallana está la laguna La Suntay, ¿sí? Pero allí ya no hay válvula ni compuerta, porque todo el agua que llega a esa laguna se va para el pueblo. Y les falta agua, y al frente hay agua. Ahí está el río Angasmayo, hay agua. Pero ¿qué hacemos? ¿Por qué no desarrollamos en conjunto? Porque nos individualizamos como que somos los únicos que podemos hacerlos, pero no nos aperturamos. Hay que regresar a la academia, sí. Hoy soy profesor en San Marcos, en mecánica de fluidos, enseño hidráulica, ¿no? Y tal como usted dice, yo llevo a mis alumnos y nos hemos dado con la sorpresa en este último viaje que hicimos a la cuenca alta del río Huachón, donde hicieron un túnel para accesar todo lo que es el río, toda la carretera Canta, Guayay, salir a Ninacaca, pasarse a Huachón y pasar de frente hacia la selva. Pero ahí destruyeron Camino del Inca por hacer un túnel. Estamos destruyendo. Como ingenieros no estamos construyendo, estamos destruyendo y no valoramos. Si no valoramos lo que tenemos y lo que construimos, no lo vamos a hacer bien. No lo vamos a hacer bien. Ingeniero, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, Muchísimas solamente para precisar algo ahí, miren, los planes que hemos hecho, lo hemos hecho con un enfoque de planificación con visión compartida. Y hay que involucrar, por eso, a la comunidad, a la academia, ¿no? A los consejos, en las decisiones. Tenemos ahí, por ejemplo, agua que sale de la laguna Choclococha para Ica, hace 50 años, ¿no? Y la comunidad de Pilpichaca, alrededor de la laguna, vive en una pobreza extrema, ni agua para tomar. Entonces, ¿por qué? Porque hemos siempre actuado de espalda a la comunidad, de espalda a la población. Y cuando debe ser un ganar-ganar. ¿Sí? Ok, yo voy a llevar el agua, ok, sí, pero ¿qué obtenemos? ¿Qué beneficios? Y ahora nos hemos dado cuenta de eso, a partir del 2011. Y tenemos una metodología de planificación con visión compartida que sí funciona. Ya será quizás en otra reunión que podamos hablar al respecto. Muchísimas Bien, muchas gracias. Sí.